Imagina por un segundo decirle a un corredor de maratón que tiene que completar, no sé, 42 kilómetros, pero con una pequeña condición. A ver, dime. Que cada 100 metros alguien va a cruzarse en la pista y le va a entregar una pesada bolsa de supermercado para que la sostenga mientras corre. Wow, bueno, esa persona está condenada a fracasar desde la línea de salida. Totalmente. Seguramente diríamos eso, ¿verdad? Sin embargo, si nos ponemos a analizar los datos fríos, esto es exactamente lo que nuestro sistema le hace a millones de adolescentes cada tarde. Sí. Todo bajo este concepto casi intocable de hacer la tarea. Es una analogía brutal, la verdad, pero trágicamente precisa. Históricamente, la sociedad ha visto el aprendizaje en el hogar como una ecuación, digamos, de una simplicidad casi matemática. Ajá, como algo muy lineal. Exacto. O sea, el colegio imparte el conocimiento, el alumno llega a su casa, se sienta en un escritorio silencioso, hace sus deberes y, mágicamente, consolida el aprendizaje. Y si no lo hace, pues es culpa suya. Tal cual. Si el estudiante no cumple, la conclusión automática es que hay una falla moral, o es flojo, o le falta disciplina, o pues simplemente no le importa su futuro. Claro. Es un modelo binario que resulta sumamente cómodo para el mundo adulto. 100%. Nos encanta esa visión porque a fin de cuentas nos absuelve de cualquier responsabilidad sistémica. Pero bueno, hoy vamos a desarmar esa comodidad. Me parece perfecto. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en un estudio realmente fascinante que se llevó a cabo en el Colegio Francisco de Paula Santander, esto es, en Bogotá. Un estudio muy revelador, por cierto. Demasiado. Y lo que hace que esta investigación sea una mina de oro no es solo el tamaño de la muestra, sino la forma en que extrajeron la información. Sí, la metodología. Exacto. No se limitaron a pasar la típica encuesta de opción múltiple, sino que aplicaron algo llamado análisis de causa raíz. O RCA por sus siglas en inglés. Eso, RCA, y se lo aplicaron a más de 200 relatos narrativos escritos por los propios estudiantes. Nuestra misión hoy es entender qué pasa realmente en ese campo de batalla invisible, que es el hogar. Y ese enfoque es el diferenciador crítico aquí, porque el análisis de causa raíz es fundamentalmente una metodología forense. Ajá. Una que nace, de hecho, en el mundo de la ingeniería. A ver, espera, detengámonos ahí un segundo, para que quede totalmente claro. Cuando dices metodología forense de ingeniería, suena a que estamos, no sé, investigando por qué se cayó un puente o por qué falló el motor de un avión. Sí, suena extremo, pero es que la lógica subyacente es idéntica. ¿Ah, sí? Claro. A ver, cuando un puente colapsa, ningún ingeniero redacta un informe diciendo, bueno, la gravedad lo tumbó. Sería absurdo. Totalmente absurdo. Lo que hacen es buscar la microfisura en un pilar súper específico o el error milimétrico en la tensión de un cable de acero. Ok, ya veo por dónde vas. Este estudio tomó esa misma lente clínica, rigurosa, y la aplicó a la habitación de un adolescente promedio. En lugar de preguntar ¿por qué no hiciste la tarea?, le pidieron a los jóvenes que proyectaran su realidad en historias narrativas. O sea, para que no se sintieran interrogados. Exactamente. Eso permite esquivar las defensas psicológicas y ver el problema real. Y bueno, para no perdernos en un mar de porcentajes y libros de códigos estadísticos, vamos a encarnar toda esta evidencia empírica en un solo personaje. Vamos a construir la historia de Mateo. Me gusta la idea. Mateo va a ser nuestro sujeto de prueba. Exacto. Mateo representa la media estadística perfecta de este estudio. Es un estudiante de secundaria que cumple a medias, que todavía no ha desarrollado la autonomía de un adulto y que, como la inmensa mayoría, arrastra ciertas vulnerabilidades emocionales. Un chico completamente normal. Un chico normal. Vamos a seguirlo paso a paso, desde que cruza la puerta de su casa hasta que intenta dormir, para ver cómo el entorno doméstico interfiere y, literalmente, destruye sistemáticamente su capacidad cognitiva. Es el vehículo perfecto para entender los datos. Arranquemos entonces con la llegada a casa. Perfecto. Imagínate la escena. Son las 2:30 de la tarde. Mateo entra a su casa, trae toda la intención del mundo de sentarse a terminar sus deberes. Ajá. Tira la mochila en el sofá, se quita la chaqueta del uniforme, pero justo antes de que pueda siquiera abrir un cuaderno, su madre le dice, «Oye, Mateo, lava la loza que quedó del almuerzo». ¿Clásico? Él va, obedece y lava los platos. Regresa a su cuarto. Y de nuevo, «Mateo, saca el perro que lleva horas encerrado». Va, le pone la correa y lo saca. Y el cuaderno sigue cerrado. Sigue cerrado. Vuelve a intentar sentarse en la silla. «Mateo, se acabó el aceite, corre a la tienda de la esquina». Y así la tarde se empieza a evaporar por completo. Bueno, lo que acabas de narrar está minuciosamente tipificado en el libro de códigos de la investigación. ¿Tiene un nombre específico? Sí, es el factor 6, carga de labores domésticas y mandados. Y los datos revelan que este patrón afecta al 36.24% de los estudiantes analizados. ¡Wow! Más de un tercio. Sí, es muchísimo. Es lo que conceptualizamos como el bucle de tareas infinitas. Básicamente, la demanda inmediata del hogar secuestra por completo la agenda del estudiante. A ver, espera. Voy a ser de abogado del diablo aquí con mucha fuerza. Adelante, dime. Porque, a ver, cualquiera que escuche esto podría plantear una objeción muy válida. ¿No es completamente normal e incluso formativo que un adolescente asuma responsabilidades en su casa? Claro, es el argumento tradicional. Digo, millones de personas crecieron barriendo, lavando baños, cuidando a hermanos menores y aún así lograron graduarse. Sí, es cierto.
Entonces, ¿de verdad estamos diciendo que lavar un plato destruye el rendimiento académico? O sea, ¿no estamos simplemente patologizando la responsabilidad familiar básica? Esa es precisamente la trampa en la que cae la observación superficial. Y te entiendo, suena a que estamos siendo muy blandos. Sí, un poco. Pero lo fascinante aquí es que el problema real que revelan los datos no es la labor doméstica per se. El enemigo no es la escoba, ni el jabón de platos. Entonces, ¿qué es? El factor destructivo es la fragmentación estructural del tiempo. ¿La fragmentación? A ver, explícame cómo funciona eso a nivel mental. Mira, el aprendizaje profundo, como intentar comprender un texto histórico complejo o, no sé, resolver un problema de álgebra de múltiples pasos, exige que el cerebro entre en un estado de inmersión. Ok. Requiere lo que en psicología cognitiva llamamos estado de flujo, y múltiples estudios demuestran que el cerebro humano necesita alrededor de 20 minutos de concentración ininterrumpida para alcanzar ese nivel de lucidez óptima. Ah, claro. Es como intentar descargar un archivo pesadísimo con una conexión a Internet inestable. ¡Exacto! O sea, si el Wi-Fi se cae cada 5 minutos, la descarga vuelve a empezar desde cero, y el archivo nunca termina de bajar, sin importar cuántas horas lo dejes intentando. Es una excelente forma de visualizarlo. Cada vez que a Mateo le interrumpen para un mandado menor, ese cronómetro de inmersión de 20 minutos se reinicia a cero. ¡Qué frustración! Y no solo es frustrante, las microtareas impuestas de manera impredecible y constante erosionan sistemáticamente el ancho de banda mental del estudiante. Claro, lo agotan. Totalmente. No le están enseñando responsabilidad, lo están sometiendo a una doble jornada simultánea donde el cerebro salta de tareas motoras simples a exigencias analíticas complejas, agotando sus reservas de energía antes de siquiera empezar. Y esa conexión a Internet mental inestable nos lleva a la segunda parte del calvario de Mateo. Sigamos con su tarde. Digamos que ya son las 5 de la tarde. Los mandados por fin terminaron. Mateo se sienta en su silla, por fin abre el cuaderno de matemáticas. Ya era hora. Pero resulta que a 3 metros de su puerta, en la sala, el televisor está encendido a todo volumen transmitiendo una novela. Uf. Y para empeorar el escenario, en la habitación contigua, su hermano mayor tiene la puerta abierta y escucha música a todo volumen. De repente, su propio refugio se convierte en una zona de guerra. Y aquí entramos de lleno en la dimensión 4 del estudio, que escudriña el entorno físico y ambiental del hogar. Ajá. Y te digo que los hallazgos son profundamente contraintuitivos. Sí, mira, yo al revisar los datos la verdad me quedé sin palabras. ¿Verdad que sí? Porque cuando uno piensa en obstáculos ambientales o barreras relacionadas con el nivel socioeconómico, el estereotipo inmediato es que el estudiante fracasa porque viven hacinados o porque no tiene un escritorio propio. Es lo que todos asumimos. Pero, mirando las cifras, el factor 17, que es la ausencia de un espacio adecuado, solo afecta a un minúsculo 5.50% de la muestra. Es casi nada. Sin embargo, el factor 16, definido como ruido o música dentro del hogar, afecta a casi el 30% de los jóvenes. Ese contraste es vital. La evidencia estadística demuestra que el problema principal no es la escasez de metros cuadrados. El obstáculo real es la hostilidad acústica generada por los propios familiares. ¡Qué locura! Es que el ruido interno, provocado por los cohabitantes, resulta ser estadísticamente 5 veces más disruptivo que la falta de una habitación propia. Pero, a ver, ¿por qué es tan destructivo? Biológicamente hablando, ¿qué le está pasando al cerebro de Mateo cuando intenta leer mientras suena, no sé, reggaetón en el cuarto de al lado? Para entenderlo, hay que recordar que el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, y su combustible principal es la glucosa. Ok, glucosa. Cuando Mateo se enfrenta a una tarea académica en un entorno ruidoso, su corteza prefrontal, que es la zona encargada del pensamiento lógico y la concentración, tiene que bifurcar sus esfuerzos. O sea, dividirse en dos. Exacto. Una parte masiva de sus recursos cognitivos y de su glucosa se quema exclusivamente en el esfuerzo activo de filtrar, suprimir e ignorar ese ruido invasivo. O sea que el cerebro está trabajando horas extras solo para mantener el ruido afuera antes siquiera de procesar la ecuación matemática. Exactamente. Y esto se agrava exponencialmente por el factor 14 que señala el estudio, que es la carencia de supervisión adulta. ¿Cómo influye eso? Al no haber una figura de autoridad que regule el ecosistema y diga, oigan, bajen el volumen, hay alguien estudiando, el estudiante asume toda la carga del filtrado sensorial. Él solo contra el mundo. Sí. Y el cerebro literalmente se muere de hambre de energía, acelerando el agotamiento cognitivo a una velocidad alarmante. Mateo está empezando la carrera con el tanque de gasolina completamente vacío. Lo cual hace que la siguiente etapa de la historia sea tan inevitable como trágica. A ver qué pasa ahora. Mateo, ya con el cerebro drenado por intentar bloquear la novela y la música, clava la vista en su tarea de química. Pobre. Pasa 5 minutos leyendo exactamente el mismo párrafo sobre enlaces covalentes. Y no retiene nada. Las fórmulas le parecen jeroglíficos. Entra en pánico, siente un nudo de frustración en el pecho. Claro, el bloqueo total. Y entonces, en lugar de persistir, mete la mano en el bolsillo, saca su celular, abre una red social o un videojuego y desaparece del mundo.
Pasan 3 horas y el cuaderno sigue intacto. Bueno, este es el punto donde la mayoría de los adultos dictan sentencia. Sí, lo crucifican. Si miramos la cuantificación bruta del estudio, la procrastinación, que está codificada como el factor 2, es el rey absoluto. Lidera las estadísticas con un aplastante 70.64%. Es enorme. Es el obstáculo dominante por un margen inmenso. Pero aquí es donde brilla verdaderamente la genialidad del análisis de causa-raíz que utilizaron los investigadores, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Porque, claro, lo más fácil y perezoso del mundo es mirar a Mateo y decir, es un adicto a las pantallas, es la generación de cristal. Esa es la causa de su fracaso. La salida fácil. Pero si usamos la técnica de los 5 porqués de la ingeniería forense, el panorama cambia drásticamente. A ver, ¿haz el ejercicio? Preguntémonos, ¿por qué está Mateo en el celular? Porque siente el impulso de distraerse. ¿Por qué necesita distraerse? Porque la tarea de química le genera frustración. Ajá. ¿Y por qué le genera frustración? Porque genuinamente no la entiende. Exacto. Y al rastrar esa cadena causal, llegamos al factor 4, que son las dificultades cognitivas y la falta de comprensión previa. ¿Qué tan comunes son? Están presentes en casi el 56% de los casos. Lo que ocurre a nivel psicológico cuando Mateo se enfrenta a esa fórmula incomprensible es que experimenta un dolor emocional genuino. ¿Dolor real? Sí, es una amenaza directa a su autoeficacia, a su percepción de competencia. Y es ahí donde el factor 11, que es el uso excesivo de dispositivos tecnológicos, entra en juego. Entiendo. Las pantallas no se buscan por simple ocio o apatía. Cumplen la función de un anestésico emocional. Anestésico emocional. A ver, detengámonos en ese término un momento, porque me parece durísimo. Lo es. Básicamente estamos diciendo que no está matando marcianos en un videojuego porque sea la actividad más divertida del mundo en ese instante, sino porque el fracaso académico le duele profundamente y necesita adormecer esa sensación. Es una automedicación digital. Míralo así. La tarea de química le ofrece incertidumbre y un recordatorio de sus carencias. El celular, en cambio, le entrega microdosis de dopamina. Gratificación inmediata. Y certidumbre absoluta. El estudiante entra en lo que la literatura denomina un trance digital. Trance digital, wow. Es un refugio donde transmutan la ansiedad del desempeño en un aislamiento sensorial voluntario. Y el drama, supongo, es que esta anestesia a corto plazo aniquila por completo la consecución de propósitos a largo plazo. 100%. Y justo cuando pensamos que Mateo ya está al límite, refugiado en su pantalla para no sentir que fracasa, la casa decide subir la dificultad al nivel máximo. Ay, no, ¿qué sigue? Son las 8 de la noche. De pronto se escuchan gritos fuertes provenientes de la cocina. Uf. Sus padres han comenzado una discusión violenta. Los tonos suben, se tiran en cara problemas económicos, deudas acumuladas, frustraciones vitales. ¡Qué ambiente tan pesado! Y Mateo, desde su cama, escucha cada palabra. La ansiedad lo inunda. Mira la hoja de papel que sigue trágicamente en blanco. Se le hace un nudo en la garganta, y su mente formula un pensamiento oscuro. Soy un inútil, no tengo futuro. ¡Qué fuerte! Y ojo, es una frase que no me acabo de inventar, ¿eh? Es una cita textual extraída de uno de los desgarradores relatos del estudio. Sí, recuerdo haber leído eso. Es una realidad dolorosa que nos introduce de golpe en la dimensión 5, que son los factores psicoemocionales. Ajá. Aquí el estudio destaca los factores 18 y 7, que engloban los conflictos, agresiones y discusiones familiares crónicas. Sienten que su mente simplemente colapsa. Es la palabra perfecta. Colapsa. Y yo trato de procesarlo lógicamente. O sea, si tienes a 2 adultos que representan tu seguridad vital, gritándose a muerte a pocos metros de ti, ¿cómo demonios se supone que tu cerebro considere que despejar la variable X en una ecuación es una prioridad? Es que biológicamente es imposible que lo considere una prioridad, y aquí es vital introducir el mecanismo del secuestro de la amígdala. ¿Secuestro de la amígdala? Sí, en las fases anteriores hablamos del ruido acústico que agota la corteza prefrontal. ¿Te acuerdas? Claro, lo de la novela y la música. Bueno, pero cuando surge un conflicto emocional de esta magnitud, se genera un ruido mental abrumador. El sistema límbico de Mateo, que es la parte más primitiva del cerebro, la encargada de la supervivencia y de procesar amenazas, Sí. esa parte toma el control absoluto y anula las funciones ejecutivas. O sea, entra en el clásico modo de pelear o huir. Tal cual. La memoria de trabajo, la capacidad de planificación secuencial, el control de impulsos, todo eso se apaga de golpe, porque el cerebro detecta una amenaza a la estabilidad de la manada. De la familia, claro. Exacto. Esto cristaliza lo que el estudio codifica como el factor 1, la disonancia de propósito. A ver, explícame esa disonancia. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Significa que la identidad académica se fractura. O sea, el concepto de sacar buenas notas para ir a la universidad pierde toda resonancia y sentido lógico frente a la crisis material y emocional inmediata que arde en su propia sala. Entiendo. La supervivencia psicológica del momento anula la ambición académica del futuro, Exactamente. No hay espacio para el futuro cuando el presente está en llamas. lo cual nos arrastra inexorablemente al desenlace del día de Mateo. El final del día.
Son las 10:30 de la noche. La madre, todavía alterada y con la respiración agitada tras la discusión, abre la puerta del cuarto de Mateo y le lanza una pregunta cargada de tensión. Me imagino cuál es. Mateo, ¿terminaste todas las tareas? ¡Qué momento! Y Mateo, con el corazón a 1000 por hora, aterrorizado ante la posibilidad de detonar un nuevo conflicto o de recibir un castigo físico o de que le confisquen el celular que, como ya establecimos, es su único tanque de oxígeno emocional, opta por la salida de emergencia. Miente. Miente. Mira a su madre y dice, sí, ya terminé todo, lo tengo guardado. La madre cierra la puerta. Mateo se queda solo, exhausto, apoya la cabeza sobre el cuaderno que lleva horas abierto en blanco y cae profundamente dormido. Cero avance. Y bueno, esa interacción final es un ejemplo de manual del factor 19. ¿Qué es? Evasión y mentira defensiva. Y de nuevo, la lente con la que miramos esto lo cambia todo. ¿A qué te refieres? Desde el púlpito del mundo adulto, solemos juzgar la mentira de un adolescente como un rasgo de carácter defectuoso, ¿sabes? Un acto de manipulación maliciosa o simple deshonestidad. Claro, lo vemos como rebeldía. Pero, a través del microscopio de este estudio forense, entendemos que la mentira en este contexto es un mecanismo de amortiguación, es un escudo protector y adaptativo frente a una asimetría de poder que el estudiante simplemente no puede manejar. Claro, miente para sobrevivir a la noche intacto. Está haciendo un triaje emocional. Prefiere lidiar con el profesor enfurecido mañana que con una zona de guerra en su casa esta noche. Así es. Y el hecho de que termine quedándose dormido sobre el escritorio no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque nos lleva directamente al nodo terminal en el que convergen casi todas las historias proyectivas del estudio. El factor 20. ¿Qué sería? La fatiga fisiológica, que impacta a un arrollador 67.89% de la muestra. ¡Qué locura! Casi el 70% de los alumnos literalmente colapsan físicamente. Así es, y no estamos hablando de simple sueño por quedarse viendo series. La ciencia médica tiene un término preciso para esto. ¿Cuál es? Desgaste alostático. Ok, ¿suena complejo? Se refiere a la acumulación tóxica de daño y agotamiento en el sistema biológico como respuesta a estresores crónicos y sostenidos. A ver, traduzcamos ese desgaste alostático a algo más cotidiano. Es parecido a tener, no sé, un teléfono celular con 20 aplicaciones pesadas abiertas en segundo plano todo el día. Es la analogía perfecta. Por fuera, la pantalla del teléfono de Mateo puede estar apagada. Él puede estar sentado en silencio frente a su escritorio, pareciendo que simplemente no hace nada. ¿Como si estuviera flojeando? Exacto, pero internamente la batería se está drenando a cero a una velocidad brutal. Claro. Su sistema tuvo que procesar una jornada escolar completa, absorber la interrupción constante de los mandados, quemar reservas de glucosa filtrando el ruido de la televisión y la música, Soportar el dolor emocional de la frustración con química. anestesiarse con sobreestimulación digital y finalmente sufrir el secuestro de la amígdala por el terror de la inestabilidad familiar. Es decir, su inacción no es pereza. Su cuerpo simplemente accionó un interruptor de emergencia. Exactamente. Su sistema nervioso autónomo suspende el estado de vigilia, apaga los motores porque el desgaste alostático llegó a un punto crítico. Entra en modo ahorro de energía extremo. El organismo fuerza un apagón biológico para protegerse y obligar a la recuperación tras haber librado una batalla extenuante en un ecosistema doméstico, pues sistemáticamente hostil. ¡Wow! ¡Qué viaje tan revelador y francamente tan confrontativo! Muy intenso. Acompañar a Mateo en esta reconstrucción nos obliga a desmontar y reconstruir nuestra concepción entera de la educación. Sin duda alguna. Para quienes nos escuchan, especialmente aquellos involucrados en la docencia, la crianza o incluso en el diseño de políticas públicas, esto debería ser un punto de inflexión. Totalmente. Es que cambia la perspectiva. Con demasiada facilidad, como sociedad, juzgamos la falta de resultados como un fallo moral del individuo. Pronunciamos frases hechas como, a este joven le falta mano dura, o es la generación de la apatía, Sí, las etiquetas fáciles. negándonos a reconocer que el hogar, que idealizamos como un santuario de paz, puede ser en realidad un campo de tensiones estimulares completamente inmanejable para un cerebro en pleno desarrollo. Y la contribución invaluable de este estudio es que reemplaza la moralina con causalidad demostrable. Exacto, con datos duros. Nos demuestra empíricamente que la autorregulación es un recurso finito y extremadamente frágil frente a la fatiga crónica y a un entorno que demanda atención o supervivencia emocional de manera implacable. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero proponer una idea que se desprende de esa misma lógica forense que nos acompañó durante todo el análisis. A ver, dime. Si el hogar es estadísticamente un ecosistema cargado de interferencias tan severas, y si el éxito de una tarea tan rutinaria depende de un castillo de naipes de factores que están 100% fuera del control del adolescente, Como la estabilidad de los padres o el ruido. exacto, o la libertad frente a cargas domésticas asfixiantes, entonces vale la pena preguntarnos algo profundo. Ajá. ¿Nuestro sistema educativo tradicional está realmente midiendo y premiando la capacidad intelectual, la disciplina y el esfuerzo genuino de las nuevas generaciones? Es una gran pregunta. ¿O, disfrazado de falsa meritocracia,
El sistema de calificaciones simplemente está premiando a aquellos que tuvieron la inmensa y fortuita suerte de nacer en una casa con una sala de estar silenciosa, un entorno emocional predecible y las necesidades básicas resueltas. Es una pregunta incómoda, muy incómoda. Pero estoy segura de que es la pregunta esencial si queremos hablar de verdadera equidad educativa. Un enigma absoluto para masticar y darle vueltas en los próximos días. Así que, la próxima vez que veamos a un joven fallar, antes de diagnosticar pereza, tratemos de visualizar el campo de batalla invisible que acaba de sobrevivir. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.